Hola, soy Igor Pascual, el autor de El arte de mentir, un libro que ahora cumple 10 años y hacemos una nueva edición y espero que os guste, que veáis los nuevos extras y que, sobre todo, que lo leáis y lo gocéis. Realmente yo creo mucho en la figura del editor y en la figura del productor. Es decir, los artistas cuando llegamos con una canción necesitamos mucha guía y los escritores, de hecho yo creo que uno de los grandes problemas de los nuevos libros que salen constantemente es que no tienen un buen proceso de edición, que es casi tan importante como el de la escritura. Entonces yo tuve mucha suerte porque un escritor de Asturias, se llama Diego Medrano, me instó a escribirlo. Entonces me ponía como deberes, ahora escribe, y él me lo ordenó, yo no lo ordené. Por eso tiene esa estructura tan bizarra y también recuperé materiales antiguos. Que él los intercaló. Entonces el impulso está en un encargo realmente de esas cosas que te dicen de noche, ¿no? De tú tienes que escribir un libro. Pues estas cosas que se dicen, pues al final a veces se hacen. De vamos a hacer un grupo y lo hacemos, ¿no? Pues fue así. Yo sí que tenía cosas que contar porque estaba en una etapa de mi vida. Yo llevaba muchos años de gira y las giras consumen mucho. Te dan mucho y también te quitan mucho. Y a veces te vuelven hasta un poco memo. Y yo necesitaba un reflexionar de qué había pasado con estos últimos años, no solamente para mí, sino para los demás. Bueno, nos encanta el rock and roll, estamos viviendo esto, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Es lo que parece o hay algo más? ¿O merece la pena esto que hacemos? Yo siempre que saco un disco pienso, ¿merece la pena que yo saque el disco? Porque yo no he escrito más libros, o muy pocos más. ¿Por qué? Bueno, pues yo pienso, ¿qué merece el mundo? ¿Otro libro más? ¿O unos hijos mejor educados que me llevan tanto más que escribir un nuevo libro? Pues yo creo que el mundo necesita unos hijos mejor educados y no un libro mío. Si no hubiese escrito muchos más, ¿no? Aparte de que escribir libros da muy poco rédito económico, bla, bla, bla. Pero el impulso fue ese, un poco reflexionar de, venga, lo que hacemos tiene sentido. Los músicos, yo hablo con gente de las artes plásticas sobre todo, y todo el mundo piensa mucho por qué hace lo que hace. ¿Por qué hago pintura y no escultura? ¿Por qué hago instalación y no videoarte? Todos. Los escritores piensan mucho por qué escriben como escriben. Los músicos, no, bueno, yo hago el tema, sí. Hay muy poca reflexión en torno al arte, que al rock igual no le hace falta, pero a mí sí me hace falta. Yo necesito saber por qué grabo. Y si no estoy convencido, no grabo. Entonces sentí que el libro era una manera de reflexionar por qué seguimos haciendo giras y por qué seguimos grabando discos, por qué seguimos en esto, ¿no? Digamos. Sí. No, pero no porque los músicos sean más tontos que cualquiera, sino porque no hay una estética de la reflexión en torno al rock, porque no se necesitó, porque igual somos de impulsivos, pero para mí es fundamental. Y la razón es esta. Yo no quiero que el rock and roll me sea útil solo de joven. Quiero que el rock me sea útil cuando cumpla 50 y cuando tenga 60. No quiero que el rock, que es la gran trampa del rock para los hombres, sobre todo para las mujeres. Es decir, yo tengo un grupo de rock, qué diversión, digamos, qué risa, cómo me lo paso. Ya se acabó en tus años de juventud y ahora te incorporas al mundo normativo o normal. Yo eso no lo quiero, porque entonces el rock es una trampa del sistema para entretenerte en la juventud y luego tú tal. Entonces mi reflexión era, ¿qué me aporta el rock con 30 o 40 años o cuando tengo hijos? Quiero que el rock me siga dando respuestas y me las da, de hecho me las da. Pero quería pensar qué respuestas me tiene que dar el rock, porque igual no me tenía que dar ninguna. Y para mí es importante el hecho de crecer con el rock, porque el rock es una música que nace eminentemente juvenil, por supuesto, pero que bebe del blues, que es un género de mayores, y bebe del country, que es una música de mayores. Es decir, los papás del rock son papás muy envejecidos. Y yo lo que quería era, yo no quiero cumplir 30 años y que esto se me vaya a tomar por saco y solo seguir en el rock porque es mi negociado. A mí eso no me interesa. Yo, si estoy en un escenario, yo me lo tengo que creer como el que está abajo. Más que el que está abajo me lo tengo que creer. Y si no, me hago otra cosa que puedo hacer
no muchas más cosas puedo hacer en la vida, pero bueno, otras igual sí. Pero de verdad, para mí era muy importante el hecho de crecer con el rock y que el rock me diera de respuestas y no considerar que es una forma de baile y una moda más. Para mí es algo muy profundo. Y para que sea algo profundo, un mínimo de tiempo le tengo que dedicar a pensar qué es el rock. Y es por eso, de verdad, no tiene más, no tiene ni más ni menos respuesta. Sí. Lo es como fan y como músico. Tú imagínate mi situación, ¿no? Yo soy un músico que tardó mucho en, entre comillas, triunfar, o que le fuese bien. No sé si tardé mucho o poco, pero que le costó mucho, le costó un gran esfuerzo y renuncié a muchas cosas por eso. Entre mis renuncias están cosas que me encantaban, como poder haber llegado a ser profesor de Historia del Arte en una universidad. Cosas de ese tipo que a mí me flipaban, pero me flipaba más el rock, entonces todo eso fuera. Y lo que sucede es que, bueno, tú imagínate, yo tengo 3 hijos, me va bien con Loquillo, soy compositor además, y yo, cuando hago un disco mío, requiere una inversión de dinero muy alta. Mis discos son muy caros, porque grabo caro, como todo lo que hago. Me gusta lo caro, por lo que sea. y hay que defender ese disco. Ese disco lo defiendes en una gira. Yo acabo una gira con Loquillo, empiezo una gira mía, que es más tiempo fuera de casa. Si yo voy a hacer todo ese proceso de inversión de dinero, de un dinero que, vamos a ser un poco demagogos, se lo quito a mis hijos, pero es así en el fondo, tiene que tener un sentido muy importante. No puede ser una pijada. O sea, yo tengo que estar muy convencido de por qué hago ese disco y por qué lo tengo que grabar y por qué merece la pena grabarlo. Porque estoy haciendo una inversión de dinero importantísima y de tiempo. Y de tiempo durante la grabación, durante la composición y luego cuando me voy de promoción y me voy de gira, porque luego yo acabo mi gira y arranco con Loquillo, quiero decir. Entonces yo tengo que pensar mucho por qué hago eso. O sea, no, es que me apetece, no me apetece, porque además yo no saco un disco, la gente que le vale con ganar un disco con sus colegas, no sé qué y tal. Yo si saco un disco es porque lo creo a muerte y lo voy a pelear a muerte. Luego me saldrá mejor o peor, pero para mí es un pilar central porque me sigue dando... Sigue siendo como un reencantamiento con el mundo de una manera muy feroz. Yo mismo me sorprendo, digo, no puede ser que no se me haya pasado esto ya. Pero sí, la gente no, o sea, por ejemplo, la gente pasa, llevo con mi mujer 20 años de qué. Pues a mí mi mujer, tío, cada vez me la pone más dura, tío, yo, con perdón de la expresión, o sea, hay peña como que, es que ya sabes cómo es esto. Yo, ¿cómo es esto? Dímelo. ¿Cómo es la movida de cómo es esto? Esto el rock empieza y luego se te va pasando... Explícamelo. Yo cuanto más escucho rock, más me gusta, cuanto más lo toco, más me gusta. O sea, me gusta más que cuando tenía 20 años, que ya me gustaba. Entonces, es aquí estoy con la parienta, ¿sabes cómo es esto? Pues a mí, no, tío. A mí, todo lo contrario. Cuanto más conozco algo, si la cosa es válida, más me gusta. Entonces lo que me sucede, y por eso sí necesito reflexionar para saber si estoy un poco... entre comillas, siguiendo el camino correcto de la vida, porque a mis 47, bueno, ya no puedo andar con pijadas, ya tiene que ser algo relevante. A ver, yo una vez hablaba con Frank Nixon y me decía una cosa muy interesante, ¿no? Él decía, mira, contra Bowie no podemos competir. Es como, contra los Beatles tampoco. ¿Qué razón tienes? Ya, bueno, pues contra Nine Inch Nails es difícil competir. ¿Dónde compites tú? En ofrecer tu visión de la vida. Y esa visión de la vida, aparte de sonoramente, porque los Brincos, por ejemplo, competían desde su propio texto musical con los Beatles. Es decir, ellos cogieron los Beatles y los llevaron a la armonía, a la cadencia andaluza, por ejemplo. Ellos llegaron a hacer una cosa, un híbrido muy interesante entre lo que puede ser la música folclórica andaluza, por un ejemplo, y el beat de carácter anglosajón, ¿no? Una vez pasado esto, tu importancia y tu relevancia va a estar en tu visión de la vida, y esa visión de la vida va a ir principalmente por el texto. Entonces yo lo cuido porque sí, es la manera que tengo de competir con Bowie. Nunca voy a hacer un Heroes, pero igual sí puedo hacer una letra que apele a otras cosas. Y sí, me sale de forma natural. Yo soy un hombre de letra realmente. Y me siento así, y yo creo que mi fuerte, no lo sé, pero mis fuertes compositivos están en el texto. Yo tengo un montón de amigos que componen mogollón todo el rato, y si estoy en el estudio, siempre, y mi parte va a ser la de la letra, o sea, una melodieta, pero la letra, que es donde yo direcciono y hago que una canción pueda tener una dirección u otra. Sí me interesa. Vuelvo a insistir en el que el texto
que está pensado para ser escuchado no es lo mismo que el texto que está pensado para ser leído. Son procesos completamente distintos. Por eso hay tantos letristas buenos. Jim Morrison, el primero, que es muy mal poeta. O Leonard Cohen, que es muy mal escritor y muy mal poeta y un enorme letrista. Porque en su letrista está el timbre de su voz, su cadencia y su melodía. Y es un letrista colosal y un poeta pésimo. Esto pasa. Hay gente que tiene las dos, pero es raro, de verdad. El sistema de funcionamiento y de cómo desglosas el significante y el significado, cómo va entramado con la textura del sonido, el grano de la voz, marca mucho. Y el texto escrito es un texto reflexivo, es un texto que te permite una menor urgencia, funciona de otra forma. El texto de Morrison clásico de sus letras es un texto que funciona sobre todo por la sonoridad, porque la sonoridad es una llave a otros caminos que no llegarías por la vida. Hay un conocimiento científico y hay un conocimiento poético. Y el conocimiento poético para mí es tan importante como el científico. Y quizá menos riguroso, pero también es importante y el ser humano lo necesita. Una de mis poetas favoritas españolas es Ángela Segovia, que no hay sentido ahí, yo no lo veo. Pero es el puro juego del lenguaje. Es como si usase el lenguaje como una matemática, como un proceso intelectual que a mí me sirve para conocerme como ser humano y para tapar el mundo de otra manera. Y ves cómo va cortando las frases y no hay nada, no hay una historia, no hay una narrativa. Por ejemplo, vamos a hablar, los planetas, que son un grupo tan novedoso, escuchas Un buen día y es el texto más ortodoxo del mundo, con un proceso de mañana, tarde, noche, que se lleva haciendo desde siglos. ¿Eres tan moderno? No eres tan moderno, con todo el respeto del mundo, quiero decir. Pero los procesos sonoros que utilizan son procesos sonoros muy de raíz y muy arcaicos, para que así se pueda sostener su modernidad sonora. Porque el ser humano necesita algo que esté en el futuro y otra cosa que esté en el pasado. Pero sí, volviendo a la pregunta que me he ido por peteneras, el proceso del texto sí realmente me interesa, tío, porque somos verbo, de verdad. Somos verbo y la vida te cambia en una narración. La vida te cambia. Yo creo mucho en el acto y creo mucho en la reflexión. Y lo que está entre el acto y la reflexión es la palabra, es el discurso. Y esa parte es lo que une todo. Y me resulta muy, muy interesante, como defensa a los débiles que éramos cuando éramos pequeños. ¿Qué nos quedaba? Te queda la palabra para defenderte. No te quedan los puños, no te queda jugar bien al fútbol. Yo jugaba fatal, cosa que siempre me hirió tantísimo y por eso soy músico. Pero te queda un poco el recurso de te atrapo con esta palabra y ya te tengo ahí pillado. Y eso es el rock. Sí. Mira, gané un premio de poesía por las razones menos poéticas del mundo. Las razones fueron meramente crematísticas. Y es verdad que escribía poesía porque me encantaba hacer canciones, entonces siempre estaba escribiendo textos. Yo intenté comprarme una guitarra, no podía. Yo tengo unos padres maravillosos, pero tenían esta cosa católica de lo que tú tienes que ganártelo y tal, y la guitarra era muy cara. Muy, muy cara, una guitarra eléctrica. Entonces, yo que tenía textos por ahí sueltos, lo típico, porque ya escribía canciones de aquella, los uní y les presenté un concurso de poesía con la intención de sacar dinero y lo gané. Y a partir de ahí dejé de escribir poemas. Nunca más he escrito poemas, solo he escrito canciones. Fue el premio de poesía menos rentable para la poesía del mundo. O sea, no sirvió para decir, qué bien, gracias a este premio voy a seguir escribiendo poesía. No, fue como gané el premio, toma por saco la poesía. Las únicas veces que la poesía ha dado dinero. Sí. Una Telecaster, una imitación, una Phoenix Telecaster de esas que fabricaban o en Japón o en México, son los mismos componentes, pero con mano de obra más barata, ¿no? Digamos. Entonces, pues me compré esa guitarra que me valió 48.000 pesetas cuando el premio era de 50.000 y luego me descubrí que necesitaba un amplificador. Yo tenía 1.000 pesetas de paga a la semana y mi padre, entonces le pedí un anticipo a mi padre, 40.000 pelas y 40 semanas sin paga, que son muchas semanas. Por eso ahora que salgo, lo bebo todo. Sí que soy. No estoy muy atento a las novedades, sobre todo porque creo que la nueva poesía, la poesía que se escribe de los últimos 20, 15, 10 años ahora, es una poesía muy poco rítmica. A mí no me importa que la poesía rime mientras tenga ritmo, pero nos fijamos muy poco en el ritmo y a mí eso me resulta, y más como músico,
me resulta muy difícil de digerir. Y más cuando teniendo en cuenta que la poesía griega no se basa en las rimas, se basa en los distintos tipos de jambos y de ritmos. Pero sí que yo soy fanático absoluto de Cavafis, por ejemplo. Es un tipo que resiste muy bien, además todo tipo de traducciones. En su momento de los simbolistas franceses, que ahora ya no los he vuelto a leer, pero me siguen apeteciendo y yo creo que tienen su sentido. Y luego a niveles ya españoles me sigue fascinando de una manera muy íntima toda la generación del 27. Creo que no hay pocos poetas malos en los poetas del 27. Creo que resisten muy bien todos el paso del tiempo de una manera muy moderna y muy íntima. Así que sigo leyendo poesía, no es el género que más frecuente, pero sí, me interesa muchísimo por una cuestión musical. Bueno, he incorporado mucho, gracias a mi madre, mucha cosa latinoamericana y mucha cosa gallega. Mi madre es una gran lectora, viene de una familia muy humilde, pero ha sido siempre una gran lectora, y empecé a leer porque la gente que admiraba leía. O sea, yo leía biografías de Jim Morrison, y o sea, el tío leía como mogollón, o sea, este pavo. Y luego vi a mi madre que leía la de Dios y digo, coño, pues qué coincidencia, igual hay que leer, ¿sabes? Entonces dije yo, igual hay que meterle menos horas a la guitarra, dejar de escuchar a Chuck Berry compulsivamente, intentar sacar las indescifrables guitarras de Johnny Marr de los Smiths y leer un poco más. Y entonces, para mí sigue siendo lo que tú dices, pero le he incorporado mucho de toda la cosa latinoamericana, porque mi madre es muy fan de esa cuestión y me sigue recomendando libros a saco. Y luego mi madre es muy fan, mi madre es asturiana, pero no sé, de Torrente Ballester, de Cela y tal, porque es verdad que el gallego de Cunqueiro incluso tiene una visión muy conectada con Inglaterra, con una especie de flema británica. Hay algo ahí que no sé qué coño es, que es un mundo aparte. Galicia es un mundo aparte para todo. Y me he aficionado mucho a eso, porque tiene una manera de narrar que me tiene muy atrapado, la verdad. Que los latinoamericanos, cuando estás en Latinoamérica también entiendes todo. Es un país gigante, las plantas son grandes, las distancias son gigantes, la gente es enorme, su lenguaje es descomunal, por tanto su literatura es como una cosa es como cuando escuchas a los músicos argentinos, no escuchas a, yo qué sé, ya no lo de Cerati, sino los anteriores, ¿no? Los cambios de acorde, las armonías, es todo como hay un punto descomunal, como cuando estás en avión y atraviesas los Andes y dices, yo que vengo de atravesar la cordillera cantábrica todo el puto rato, cuando veo los Andes digo yo, ahora entiendo por qué escribís así. O sea, Spinetta, ¿no? 20 acordes por cada 10 segundos. Y mola además. Normalmente no mola. Pues ellos hacen que mole. Y ahí eso me atrapa, me fascina. A mí todo lo delirante, todo lo que sea sobrehumano, todo lo que convierta al ser humano casi en un héroe griego, a mí me fascina. Esta cosa totalmente, soy más de lo que puedo ser, o soy todo lo que puedo ser. A mí hay un punto que me fascina por el propio delirio que es el ser humano, capaz de lo peor, ¿lo es? Y capaz de lo mejor, como Spinetta, ¿no? O sea, o Spinetta o García Márquez o el propio Cortázar, ¿no? Que dices, ¿qué es esto? O sea, por una vez en mi vida no he jugado contra alguien o con alguien como referencia. ¿Qué es lo que a mí me da la escritura? Como yo soy músico de profesión también, soy músico de vocación, pero yo me gano la vida siendo músico. Es algo que me tomo muy en serio. Muy en serio, porque vivo de ello. Además, aparte que es lo que me gusta, vivo de ello. Vivo de ser guitarrista. O sea, yo a veces estoy en un sitio tocando y la gente dice, joder, pues tocas bien. Y yo, a ver, qué mínimo. O sea, entiendo que pueda ser un guitarrista más exuberante o no, pero claro, o sea, es que me dedico a ello. O sea, entonces lo he estudiado mucho, el sonido, cómo acentuar todo. Entonces yo musicalmente tengo como 2 millones de referencias que a veces pues me hace ser ultra heterodoxo, porque me fascina todo lo que me gusta y entonces estoy enganchado, digamos, yo que sé, a Tomás Luis de Victoria del siglo XVI, a Bowie o a un tipo extrañísimo de México, ¿no? Con la literatura no me pasa lo mismo, porque no siento esa responsabilidad. Warhol lo llamaba la segunda pasión. Warhol decía que él tiene un amigo que quería ser escritor, y se pensaba tanto lo que escribía mal, o muy pensado, pero que era galerista de afición, y él decía, era el mejor galerista del mundo. ¿Por qué? Porque no tenía presión. Y a mí con la escritura me pasa un poco lo mismo. Como yo soy músico,
escribo. Entonces no tengo a quién hay que parecerse, la referencia, la crítica. Me da igual, porque no es mi mundo. Yo no sé qué críticos hay. No conozco las editoriales, no conozco quién juzga. Yo en la música sí sé quién manda en la música. Sí sé quién decide que tú te vayas arriba o abajo. Conozco a todo el mundo. Pero en literatura no tengo ese conocimiento. Entonces eso me hizo ser como muy libre y no buscaba ni parecerme ni no parecerme. Era como escribo y tú me lo ordenas y ya está. Para mí eso era mi objetivo. O sea, mi objetivo es siempre que todo se mezcle, que no haya divisiones. Para mí esa es como mi perfección, mi búsqueda. Yo cuando veo un partido de fútbol, yo estoy viendo cómo un equipo se organiza, estoy viendo arquitectura, estoy viendo los cimientos, estoy viendo la decoración, lo que es básico, lo que es imprescindible en un momento pero luego ya no. Cuando escucho una canción veo un partido de fútbol, porque veo la base, veo el defensa, veo la batería, veo el delantero, que es un momento el cantante. Cuando veo un cuadro veo lo mismo. Cuando veo un texto veo igual, veo dónde está el eje, la defensa, el portero, dónde está el medio del campo y donde veo el extremo regateador, que sería el adjetivo. O sea, para mí todo está como hiperligado, todo. Entonces, escribir un libro donde pueda tejer tantas cosas, para mí es el objetivo, porque yo no quiero separarlas, quiero unirlas, porque realmente todo es lo mismo. La gente me dice, es que haces mogollón de cosas. Y yo solo hago una, de diferentes formas, pero solo hago una. Porque mirar un edificio, mirar un cuadro, o mirar el pleno de una ciudad, es como mirar una canción, o como mirar un libro, o como mirar la vida. Es lo mismo. No lo vemos, pero realmente... de verdad, es lo mismo. Entonces yo estoy viendo un partido, estoy viendo una canción y estoy viendo cómo la canción se cae, y cuando escucho una canción que se cae, digo yo, el defensa se ha ido el defensa, se ha equivocado y el delantero no sabe dónde tiene que estar, por eso la canción no funciona. Entonces todo, en el fondo solo cambia de la tecnología, pero el ser humano es siempre el mismo a lo largo de los siglos y milenios, de verdad. Entonces yo lo vivo como tratar de hacer que las artes vuelvan a ser una sola, porque realmente es una sola. O sea, las proporciones de Miguel Ángel no dejan de ser proporciones casi pitagóricas que tienen que ver con la música. Y luego están los poemas de Miguel Ángel, que son increíbles, y él esculpe, pero entiendo por qué esculpe y por qué es gran pintor, porque no deja de ser una pintura escultórica, una escultura pictórica, o sea, y todo es más parecido de lo que parece y nos empeñamos en separarlo. Y yo, mi gran dolor es que yo no tengo grandes conocimientos de matemáticas, de química, de ciencia, y me encantaría, porque cuando el otro día hablaba con el tipo de Cuarteto de Nos, que me flipa cómo escribe ese pavo, el tío viene de la ciencia, igual que Drexler, y son científicos con sensibilidad poética. Y digo yo, ahí hay algo que yo no tengo, ¿sabes? Y me da mucha envidia. Y digo yo, pues dice, me aportó toda la ciencia. Y digo yo, claro, como hacen los grandes escritores del Renacimiento, y por eso seguimos fascinados con Rafael, Leonardo y Miguel Ángel, ¿no? Pues es un poco lo mismo. ¡Wow! ¡Qué difícil! Cogería algunos de los sexuales por lo difícil que ha sido hacerlos, pero creo que mi texto es rendir homenaje al gran urbanista del mundo, que es Ildefonso Cerdá. Para mí ese es mi texto, porque creo que es mi aportación de todas las que tengo tíos. Hay una ciudad que se llama Barcelona, que es increíble, pero es increíble por Cerdá, que no hace una obra en concreto, hace el tejido para que las obras puedan estar. Un tejido que unía pobres y ricos, porque de aquella época era lo que tejía a todo el mundo. Y para mí mi texto es ese, es el de ver a Cerdá como un verdadero poeta de la ciudad, como un tío íntegro, a saco, totalmente olvidado. Para mí, y es un poco el que me gusta, el que habla de Cerdá, porque es el verdadero poeta, y es el que hace que crea la base, es decir, la batería, para que el cantante se pueda lucir. Es decir, es el verbo. Y luego están los adjetivos, pero aquí somos de verbo.